Le quiero dar la bienvenida, porque sé que hay personas que están por primera vez, así que espero que se sientan como en su casa. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a estar orando para que el Espíritu Santo pueda traer sobre cada uno de nosotros en esta noche la palabra y que esa palabra pueda cumplir el propósito con el cual ha sido enviada. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias en esta noche por esta preciosa oportunidad que vos nos das de estar juntos delante de tu presencia como iglesia y como cuerpo. Señor, yo te pido en esta noche que vos puedas usar mi vida y mi boca, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca, Señor, pueda ser de parte tuya y ministrar los corazones en esta noche. Señor, que tu palabra, Padre, traiga restauración, que tu palabra traiga vida, pero por sobre todas las cosas, que tu palabra en esta noche pueda traer luz en nuestro diario vivir. Señor, establecemos tu señorío, tu reino y tu gobierno en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 La semana pasada, el fin de semana pasado, los pastores estuvieron predicando sobre la fidelidad de Dios en la prédica de Jorge y daba unos versículos sobre resistir, ¿sí? El domingo Fabio también hablaba de ese llegar a Cristo y que las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo. Pero he ido ministrando en este tiempo distintas personas y muchas me preguntaban por qué a veces nos cuesta tanto disfrutar de esa plenitud en Cristo, de esa libertad con la que Cristo nos hace libre. Y hace más o menos 3 semanas atrás venía leyendo sobre la vida de Gedeón y le digo a Fabio, si me llega a tocar predicar, voy a predicar de Gedeón porque es una historia re linda. Pero cuando empecé a orar, el Señor me sacó de mi zona de confort y acá estoy parada. Y me dio una palabra para poder compartir con ustedes que está en Ezequiel, capítulo 37, y es el valle de los huesos secos. Y cuando leí esta palabra, tuve que hacer 2 o 3 preguntitas, ¿no es cierto, José? Tuve que ir preguntando distintas, ¿sí?, para poder tener en claro el mensaje, porque vieron que el título decía cautividad. Y entonces poder tener en claro qué era y qué es la cautividad y lo que el pueblo de Israel pasó estando cautivos. Ezequiel era un profeta y sacerdote, como tantos otros profetas, donde el Señor los usaba para llevar un mensaje. En ese momento vinieron los babilónicos y llevaron a ese pueblo cautivo, y entre ellos estaba Ezequiel. Cuando nosotros vamos a leer esta palabra, nos damos cuenta que Ezequiel estaba en un exilio, pero su corazón no estaba ahí. Como muchas veces hemos leído las cartas de Pablo y desde la cárcel ha dejado esas cartas con esos mensajes que han transformado nuestras vidas. Y hoy quiero compartir
este capítulo del versículo 1 al 14 y dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y lo vamos a leer de acá. En el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿De qué estaba lleno? Bien. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí Ezequiel podría haber dicho sí, no, tal vez. Pero ¿cuál es la respuesta? Tú lo sabes. Y sigue diciendo: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, y he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. ¿Qué dice que iba a poner? Espíritu, y vivirán. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Voy a hacer un alto acá. Dice, cada hueso se juntaba, cada hueso con su hueso. Pero dice que en el valle, que había muchísimos, pero había muchísimos, dice la palabra. ¿Cómo sabían esos huesos? Imagínense si a mí me armaban con una pierna más larga. ¿Cómo se juntaban esos huesos sabiendo que cada uno pertenecía a una persona? ¿No? Dice, cada hueso con su hueso. ¿Sí? Y fíjense en que es algo que nosotros tenemos que pensar, porque cuando realmente vemos a los arqueólogos hacer estudios, por un hueso encontrado sacan cantidad de información, ¿o no? ¿Sí? Si es de un animal, de qué época es, cuántos años tienen. Pero dice que acá se juntaban, llenos del poder de Dios, cada hueso con su hueso. Y sigue diciendo, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta este momento, Ezequiel iba teniendo la visión e iba profetizando. Y en un momento, cuando dijo que huesos se juntaron sobre huesos, ¿qué era lo que solamente había? Esqueletos. Solamente habían esqueletos. Y sigue diciendo la palabra que profetizó y eso se cubrió de tendones. Y esos tendones se cubrieron de carne. Y estaban así. ¿Qué era lo que le faltaba a eso? ¿Qué le faltaba? Vivir. Y sigue diciendo, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre,
y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Y en estos versículos empezamos a visualizar esa visión que iba teniendo Ezequiel sobre esos esqueletos que fueron revestidos de tendones, que se cubrió de piel, pero había algo que le faltaba y era espíritu. Y dio la orden, dice, de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste. ¿Y qué es cuando nosotros decimos y sopló espíritu? ¿No nos hace acordar al Génesis, cuando también Dios forma al hombre y dice sopló y le dio aliento de vida? Y muchas veces nosotros son situaciones que no tenemos en cuenta, pero cuando hay personas enfermas o están internadas o están en un estado grave, a veces aparte de mirar los aparatitos, ¿qué hacen? Le ponen, a ver si respiran. Porque hasta ese momento no había espíritu en ellos. Dios da la orden, profetiza, y Ezequiel obedece. Se pusieron en pie y dice que era un ejército de, ¿cómo era? Y en extremo. Y sigue diciendo la palabra, y dice, ese espíritu era aliento de vida, que sopla vida, porque todo lo que Ezequiel veía antes era muerte. Cuando nosotros vamos a lo que es el pueblo de Israel, lo podemos ver en Isaías, en Jeremías, que Dios da profecías y da palabras siempre de esperanza ante un pueblo que llegó a estar en cautiverio. ¿Por qué? Porque era rebelde. Era rebelde, era idólatra. Y Dios lo amaba en gran manera. Pero el pueblo siempre terminaba pagando las consecuencias de sus decisiones. Sigue diciendo la palabra, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, ¿qué dice? Ellos dicen, ¿no? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Me quedo acá un chiquito. Cuando ellos dicen, nuestros huesos se secaron, ¿qué hay en esa actitud? Reconocimiento. Reconocimiento. Dicen, no es nos están diciendo, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y sigue diciendo la palabra, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová
hablé y lo hice, dice Jehová. Y yo le había puesto a esta prédica, a esta palabra, ¿cómo era? No me acuerdo el título. Sí, me acuerdo. Espíritu y versus cautividad. Fíjense que acá la palabra dice, yo traeré mi espíritu y vivirán. Pero también era un pueblo que estaba en cautividad. Nosotros los hijos de Dios, ¿podemos estar en cautividad? Muchas veces, dice en Isaías 61, dice, he venido para traer libertad a oprimidos, encarcelados y cautivos. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús abre los libros, dice, hoy esta palabra se cumple, porque Él vino a traer libertad. ¿Qué es lo que muchas veces nos puede no hacer o permitir disfrutar esa libertad? ¿Por qué nosotros no vivimos esa libertad? Porque Satanás muchas veces nos tiene presos de situaciones que no nos damos cuenta. Que como es el común corriente de la sociedad, del trabajo, de la familia, muchas veces no nos damos cuenta de que pueda haber pecado establecido en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros venimos a la iglesia, pero no disfrutamos de esa plenitud de Cristo. Es cuando nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, o quizás como decía Lili los otros días en la prédica de las mujeres en dolores, muchas veces pasamos situaciones personales, y ella daba el ejemplo de la depresión, y decía, ¿cómo yo, un hijo de Dios, voy a estar pasando esto? ¿O cómo voy a contar que me está pasando esto? Y el enemigo nos hace presos de esas situaciones. El enemigo nos hace, podemos ser pastores, pueden ser líderes, que estemos pasando por distintas situaciones, problemas personales, familiares, de salud. Pero ¿cómo voy a contar, que me está pasando esto, si conozco la palabra y ya sé cómo orar? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y entonces, nosotros también podemos empezar a sufrir una sequedad espiritual. Pueden haber áreas en nuestras vidas que empiezan a tener ese mover que se va perdiendo el primer amor en Jesús. Muchas veces nos encontramos presos de emociones, presos de hábitos de pecado. ¿Cómo voy a contar que tengo un problema de ludopatía? ¿Cómo voy a contar que tengo un problema de adicciones? ¿Cómo voy a contar que tengo un problema de pornografía? ¿Cómo voy a contar que en mi casa nos gritamos y nos faltamos el respeto? Y el enemigo hace trampas mortales y silencia al pueblo de Dios. Pero dice la palabra en Ezequiel 33:7 que Dios había puesto atalayas. ¿Y qué es una atalaya? El atalaya es el que advierte, es el que previene. Y hoy estamos para prevenir. Hoy estamos para abrir tus ojos espirituales. Hoy estamos para abrir tus oídos espirituales y para que sea cual sea tu situación, Dios hace las cosas nuevas. Dios hace las cosas nuevas. Y Dios puede soplar vida donde vos creés que no hay solución. Y Dios puede soplar aliento de vida cuando en las crisis
hemos dicho y hemos pensado hasta en la muerte. ¿Y por qué no, hijos de Dios? Los otros días me escribía con una chica y ella me contaba y me decía, el día que se hizo la reunión en Peñel, yo tenía pensado suicidarme. ¿Conocía a Cristo? Sí, pero en su mente había un espíritu de muerte, porque su crisis era tan grande que el enemigo no le dejaba ver el poder de Dios restaurador, que es lo que Dios desata en este capítulo 37. En este capítulo 37 es una promesa para el pueblo de Dios, porque Dios traía restauración y trae restauración. Dios trae vida, Dios trae esperanza. Entonces los hijos de Dios no podemos dejarnos engañar por estas mentiras y estas trampas mortales que el enemigo levanta día a día acechándonos. Y en ese versículo que decía la semana pasada Jorge, resistid, resistid. ¿Y es fácil resistir? No, no es fácil resistir. Pero no es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. Dice que el Señor juntó tus huesos. ¿Cuándo juntó tus huesos por primera vez? El día que lo aceptamos en nuestro corazón. ¿Vieron que muchas veces decimos, el Señor juntó nuestros pedazos? Bueno, hoy le podríamos decir, el Señor juntó nuestros huesos, porque estábamos muertos espiritualmente en nuestra manera de vivir. El Señor empezó a ponerle tendones, a ponerle piel, y fue desatando vida en nuestro diario vivir. Y fue desatando, ¿qué desató? Vida. ¿Están vivos? ¿Son un ejército? ¿Están para resistir? Que el enemigo los escuche entonces. Pero falta algo más. Y lo que falta, y es lo que venimos hablando, y es lo que se va a dar en estos 40 días de ayuno de oración, falta más y más y más llenura del Espíritu Santo. Falta esa llenura, falta más. Tenemos que tener en este tiempo hambre por ese avivamiento que se está gestando en el corazón de Dios, no solo para nuestra iglesia, sino para nuestra nación. ¿Sí? Porque el que anda con hambre, como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿quién es? Satanás el diablo. ¿Sí? Y cuando Satanás el diablo anda con hambre alrededor, buscando a quien devorar, nosotros tenemos que estar de pie, pero llenos del Espíritu. De pie, pero no como esos huesos secos que se empezaban a unir. De pie, resistiendo las batallas. De pie, con aliento de vida. Y los otros días también, le robé todos los tips al pastor que predicó. El pastor dijo que nosotros, el pueblo de Dios, somos el blanco perfecto de Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mundo, con las personas, él ya hace lo que quiere. Su plan es destruirlos y los sumerge en distintas situaciones. No siempre es pecado o es adicción, o muchas veces vemos familias que están formadas, pero el corazón de la casa está muerto. No hay vida, no hay unidad, no hay amor, no hay paz, no hay felicidad.
vemos y nos encontramos con familia que tienen principios, que tienen valores, pero ¿saben qué es lo que no tienen? Espíritu. No tienen vida, no tienen vida. Y trabajan y no se sacian, y viajan y no se sacian, y compran y no se sacian, porque les falta vida, les falta Cristo. Dios es amor, ¿estamos de acuerdo? Pero viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y yo dije que el Señor puso atalaya y tenemos que estar examinando nuestros corazones en esta noche. Si el Señor viniera, como dijo Nazarena, el Señor viene. ¿Cuántos se van? Vamos a tener que trabajar duro. ¿Cuántos se van? Espero llegar un... No espero llegar un día. No. Yo no voy a llegar. Yo cuando Cristo venga me voy. Lo iba a decir mal. Cuando Cristo venga, tenemos que tener la certeza, la convicción de que nos vamos con Cristo. Y aun si Cristo no viniera y nos tocara partir, en cualquier momento tenemos que tener la convicción de que nos vamos con Cristo. No tenemos que dudar, no tenemos que decir la mano hasta ahí. ¿Somos o no somos? ¿O fríos o calientes? Porque dice, por cuanto eres tibio. Entonces, ¿nos vamos con Cristo? Bien, a una voz. Sí. ¿Por qué tenemos que tener la certeza? Porque si el Señor hoy está hablando de ponernos a cuenta y desatar vidas sobre áreas en las cuales quizás estamos remando o nos cuesta o no estamos en obediencia, estamos en proceso de transformación. ¿Qué es lo que dice este capítulo? Este capítulo era un capítulo donde él estaba transformando los huesos secos para levantar un ejército con vida, con espíritu. Ahora, si nosotros lo que vemos, lo que vivimos, nos condena, nos acusa, nos paraliza, empezá a ponerte a cuentas con el Señor. Podemos pecar, pero no permanecer en el pecado. Podemos enojarnos y cuestionar, pero no permanecer en rebeldía. Podemos estar distantes, pero no nos podemos apartar, porque la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y a veces vieron que las personas tenemos esas crisis o esas situaciones que nos enojamos y decimos, bueno, no voy nada a la iglesia. Como si a la iglesia le hiciera algo que la persona no venga, ¿no? Porque el favor no es para nosotros. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿para quién venimos? Para nosotros mismos. Entonces, no estás castigando a la iglesia. ¿A quién te estás castigando? A vos. ¿Quién se pierde la bendición? Moi. Moi. ¿Quién se pierde la bendición? El que se queda en casa, ¿sí? Con sus argumentos. Y por eso cuando el enemigo te diga, ay, sí, te mereces salir a la plaza, tomar unos mates, no vayas a la iglesia, por supuesto te lo mereces. Ojo con esas trampas mortales. Porque cada vez que el enemigo a mí me decía, no vayas, era cuando Dios tenía una palabra de poder para ministrarme y sanarme. Hasta que descubrí la voz que estaba escuchando. Hasta que descubrí y le dije, voy. Y dijo, los otros días miraba un meme, no sé cómo se dice, del pastor González.
Y él contaba que le decía a la madre, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, qué bueno, qué bien, porque vas a ir sin ganas a la iglesia. ¿Mm? No le decía, bueno, quédate. No, no, tu bendición va a ser más grande porque aún sin ganas vas a ir a la iglesia. Y ojalá tuviésemos alguien que nos diga, vas a ir, no te la pierdas, Dios tiene una palabra, Dios tiene poder, Dios te va a capacitar, Dios te va a sanar, Dios te va a proveer, Dios te va a reedificar. ¿Sí? No permitas que el enemigo susurre a tus oídos. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Porque Satanás es tentador, ¿sí? Y cuando vino y lo tentó a Jesús, ¿en qué día lo tentó? ¿En el primero? ¿Cuándo lo tentó? Cuando ya estaba a punto de concluir su ayuno. ¿Y cuándo nos va a tentar a nosotros? ¿Cuando estamos firmes? No, nos va a tentar cuando estamos vulnerables, cuando estamos empacados, cuando estamos enojados, cuando la carne está sangrando y el carácter está fluyendo. Ahí nos va a tentar. Satanás no vino a tentar a Jesús, ni el primero ni el segundo día de su ayuno. Satanás lo vino a tentar cuando él estaba en su último día de ayuno. Y si lo hizo con Jesús, ¿qué menos nos espera con nosotros? ¿Qué menos nos va a hablar a nosotros para corrernos de eje y para sacarnos de la voluntad de Dios? Y cuando te saca de la voluntad de Dios, no siempre te saca por una situación mala. Muchas veces te saca ofreciéndote un mejor trabajo. Y no te estoy diciendo que no lo agarres. Sé administrador de tu tiempo. Agarra ese buen trabajo porque tenemos que dejar lo bueno para tomar lo mejor. Pero en este tiempo de mayordomía, nosotros somos administradores de nuestros tiempos y tenemos que saber escoger entre lo que nos conviene. Amén. Y sigue diciendo así. ¿Me perdí una hoja? No, acá está. ¿Cómo estamos hoy para tomar decisiones? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir? ¿Cómo estamos con nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos con nuestra alma? ¿Cómo estamos con nuestro espíritu? ¿Hay sequedad? ¿Hay muerte? ¿Hay enfermedad? ¿Hay depresión? ¿Hay desánimo? ¿Hay desgano? ¿O hay vida? Lo primero que ellos hicieron en el versículo 11, ellos reconocieron y dijeron, nuestros huesos se han secado. Y muchas veces las personas venimos a la iglesia esperando que alguien nos diga, ¿estás bien? ¿No estás bien? ¿Es por acá? ¿Es por allá? Pero no necesitamos que las personas nos digan, porque cuando el Señor sopla vida y nos llena, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y en esta noche el Espíritu Santo te está llevando por todas esas horas y esas situaciones y ese diario vivir y esas debilidades y ese carácter y esos pensamientos y esas emociones y en el entrecasa y en el matrimonio y en el trabajo y con los hijos. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Porque muchas veces hacemos, decimos, pensamos, porque creemos que nadie nos ve. Pero Dios todo lo ve. Y Él está ahí hoy para extender su mano en esa debilidad, para traer sanidad en ese dolor, para traer edificación en ese matrimonio, en esa familia, en esos hijos, para traer provisión en la escasez. Y esos huesos vivirán. La advertencia es la palabra, es el consejo, donde el Señor hoy está examinando nuestras vidas. Y cuando iba preparando esto, por supuesto que tuve que hacerlo todo. Examina, Señor, mi corazón. ¿Cuál es mi área más vulnerable? Trabaja ahí, Señor. No me dejes permanecer. No me dejes permanecer. Trae vida, Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Él se hace fuerte en nuestras necesidades. Ellos dijeron, ¿qué decís vos de tu vida? Ellos dijeron, estos huesos se han secado. Y hoy la sociedad está en un punto de aprobación o desaprobación. Hoy la gente tiene las redes, tiene los medios y están mirando. ¿Cuántos me gusta me dieron? Ay, puse algo. A ver cuánto me gusta. A ver cuántos me vieron. No, no solamente eso. A ver quién me vio. O me pasa, o nos pasa. Y muchas veces perdemos nuestra esencia como hijos de Dios. Y en esa esencia está esa identidad, que es la identidad que estaban en esos huesos, que se supieron juntar, cada uno para sí mismo. Examina, Señor, en esta noche nuestro corazón. Porque si hay un área vulnerable en tu vida, dice la palabra, que se lo debemos confesar a Él. A Él. No vamos a tener un escrito acá en la frente. Se lo vamos a confesar a Él. Dice Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Y crean que es de valientes confesar el pecado. Porque hay otra trampa mortal en los pecados y es la justificación. ¿Por qué haces eso? Si todos lo hacen. ¿Y por qué no te casas? Porque ya nadie se casa. ¿Y por qué mentís? Yo no mentí. Es la negación del pecado y es la justificación. Pero clara es la palabra que dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y cuando habla de prosperar, no está hablando de prosperar solamente en lo económico, es en lo largo de nuestras vidas. Más el que lo confiesa, lo confieso y me aparto. Me arrepiento, es como el golpeador y le sigo pegando. Me arrepiento y no lo hago más. Y por ahí las personas muchas veces tienen la idea o el argumento de creer que el Señor va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces decimos, Señor, hazte fuerte en mi debilidad. Y yo permanezco en la debilidad. No trabajo esa área
para que Cristo se haga fuerte en mí. Señor, sácame de este pecado. Y hay un cuento en la tentación que dice una chica que estaba haciendo dieta, ¿no? Se propone apartarse de todo lo que eran los kioscos, hasta que un día empieza a probar su madurez, su seguridad. ¿Y qué dice la palabra? Ojo, que el que crea que esté firme, que no caiga. Entonces dice, pasa por el kiosco, se para en la vidriera del chocolate y sigue, ¿no? Al otro día pasa por el kiosco, entra, mira el chocolate, lo toca, pero no se lo compra. Al otro día pasa, toma el chocolate, lo compra y se lo come. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo piensan ustedes que cayó en la tentación? Cuando pasó por el kiosco. Cuando pasó por el kiosco. Por eso la palabra, los otros días cuando decía Jorge, resistir, es resistir. Y dice, ante la tentación, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Huye. Y nosotros decimos, nada, si es un cachito. Y por un cachito estamos con 30 kilos. Porque la gula también es pecado. ¿No? Entonces tenemos que ser sabios en el momento de escoger. Dijimos, debemos aceptar nuestra condición, debemos confesar nuestro pecado, debemos arrepentirnos y no volver atrás. Él restaura tu pasado para asegurar tu futuro. Y muchas veces esos cabitos sueltos son las consecuencias de malos hábitos. Que también habla el pastor. Te estoy robando todo, perdón, me inspiraste. Que dijo que los hábitos se transformaban en costumbres, buenas o malas. Y cuando Dios restaura nuestro pasado y nosotros repetimos continuamente, las cosas viejas pasaron. Si pasaron, no pases por el kiosco. Si las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo, cancela situaciones de riesgo en tu teléfono. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Nos arrepentimos para no volver atrás y asegurarnos que el Señor haga de nuestras vidas un futuro sólido, establecido en la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Resistiendo al diablo hasta que huya de nosotros. Resistir y resistir, hasta que el Señor va juntando nuestros pedazos y nos vuelve a armar. Para todo esto, hoy tenemos que tomar, es una decisión, y es permanecer. Es necesario que podamos permanecer en Cristo. ¿Cuándo debemos permanecer en Cristo? ¿Cuando estamos en la cresta de la ola? Cuando estamos en picada. Cuando las cosas no están bien. Cuando hay un diagnóstico que no dio bien. Cuando el matrimonio está en crisis. Cuando los hijos están en problemas.
cuando pasan situaciones difíciles. No, yo no voy a estar firme. Si es Él. Si Él no me hiciera esto, yo no hago esto. ¿Qué justificamos? El carácter, el pecado. Si no me hubiesen dicho esto, yo no hubiese reaccionado. En el versículo 10 dice la palabra: y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y preguntó: ¿vivirán estos huesos, Señor? Y contestó: tú lo sabes, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros decimos la palabra cautividad, es estar prisioneros, es estar presos. Y el Señor hoy quiere dar espíritu. El Señor hoy quiere dar vida. El Señor quiere traer libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y muchas veces nosotros las personas estamos libres, porque estamos todos acá, gracias a Dios. Pero interiormente hemos estado presos, cautivos, muertos. Y creo que más de uno nos ha pasado que hemos andado en la vida y hemos caminado sin saber a dónde íbamos. Y hemos andado perturbados. Y hemos vivido porque nos entraba aire en los pulmones. Pero más de una vez, muchos de nosotros hemos observado a la muerte como una opción para nuestras vidas. Hoy el Señor quiere romper. Hoy el Señor quiere terminar con esos pensamientos, con esos dolores, con esas frustraciones, con ese pesar, con esa culpa. Porque la palabra de Dios dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están, y los que están acá hoy. Están acá, no hay condenación. Sí tenemos que hacer un ejercicio, es aceptar, es arrepentirnos, es santificar nuestra vida, es trabajar en la integridad, en la santidad. Y eso nos corresponde a nosotros. Ese es el hambre que tenemos que despertar, para que venga ese avivamiento, para que venga ese renuevo. La iglesia tiene que estar de pie. La iglesia espiritualmente tiene que estar de pie y le tenemos que decir: acá estamos, Señor, acá está tu pueblo. Sopla vida, levántanos de cualquier situación, porque estamos reconociendo una vez más que te necesitamos. Hoy Dios dice que te saca de ese exilio, te saca de esa cautividad, te restaura, te da libertad, espíritu y vida, porque somos su pueblo. Jeremías 30:10 nos dice: esperen que ya lo tengo, o lo pusimos ahí arriba, ¿ya está? Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra, de cautividad.
Es una promesa, es una promesa. Fíjense cómo dice, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad, y Jacob volverá. ¿De qué tierra? Y esas promesas es para el pueblo de Dios. Y esas promesas son para nosotras. Dios tiene un propósito en esta noche y es traer a tu vida convicción, seguridad, de que integridad es integridad, de que santidad es santidad y que pecado es pecado. Y lo que nos separa de Dios es el pecado. Hoy tenemos que tomar decisiones. Hoy es una noche que tenemos que tomar decisiones. Hoy tenemos que examinar, como dice su palabra, examina, oh Dios, mi corazón, para que yo pueda vivir y mi descendencia pueda ser salva. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Porque Cristo salió y juntó sus huesos y resucitó. Porque Cristo ya lo hizo antes. Porque Cristo es tu Señor y tu Salvador. Y porque no es con tus fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Si el Señor en esta noche te ha hablado, te invito a que podamos ponernos de pie. Que podamos cerrar nuestros ojos. Y que ahí en el lugar donde estás, no vamos a llamar al altar. Vos le puedas tener esta conversación con el Señor y decirle, Señor, sopla vida. Señor, sopla vida. Señor de los cuatro vientos, sopla vida. Sopla vida sobre mi vida primero, sobre mi carácter, sobre mi intimidad, sobre quién soy en Cristo. Señor, tú que conoces todo de mí, cuando me acuesto, cuando me levanto, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis tentaciones, tú conoces mi carácter, tú conoces mis momentos de angustia, de tristeza. Señor, vos conocés mi soledad, ¿por qué no mi depresión? Señor, vos conocés mis batallas, vos conocés cada área de mi vida. Pero yo hoy decido, decirle al Señor, Señor, yo hoy decido cerrar esa puerta de hábitos de pecado que me han mantenido preso, indigno, muerto, que me han separado de ti. Señor, en esta noche dame la convicción para aceptar tu perdón y perdonarme a mí mismo, a mí misma, porque he sido mal administrador y he abusado de la confianza, de la fe, del creer. Señor, he abusado quizás hasta de la gracia, trayendo liviandad en hacer cosas que lastimaban tu corazón. Pero hoy quiero entender que vos tenés poder para restaurar mi vida como restauraste a Israel.
que vos empezás a cubrir mi vida con esos tendones, a cubrir con piel y a desatar espíritu una vez más. Señor, si he venido y he transcurrido durante este tiempo por religiosidad, por costumbre, eso no es el todo en la vida de un hijo de Dios. El todo es el fuego de Cristo como centro de nuestras vidas. En un momento el pueblo de Dios estuvo exiliado y se aferraron a la religiosidad como una práctica de costumbre. Pero sus corazones no estaban llenos de vida, estaban llenos de costumbres. Y el Señor hoy quiere confrontarnos para que no estemos en una costumbre, sino que nos llenemos de hambre, de hambre, de hambre, por ese Dios que es amor, por ese Dios que desata vida, por ese Dios que hace las cosas nuevas, pero de verdad vas a vivir una vida nueva, porque ahora depende de vos depende. Que puedas abrir tu boca y decirle: Padre, me arrepiento por estos pecados. Señor, confieso delante tuyo, me humillo porque te necesito. Señor, reconozco, ya no justifico más mi pecado. Señor, me arrepiento y empiezo a resistir, Señor Jesús, Padre amado, en esta noche, bendito Dios, yo te ruego, Padre, que vos ministres nuestros corazones. Señor, en esta noche, Padre, yo te pido que vos traigas libertad, libertad, libertad y vida, libertad y espíritu sobre cada uno de los que estamos acá. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato y sujeto a Satanás, el hombre fuerte, en esta noche. Y reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús todo hábito de pecado, toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, le quito todo poder y autoridad a Satanás en esta noche. Enmudezco ahora toda voz contraria a la del Espíritu Santo, todo espíritu de opresión, todo espíritu de mentira, todo espíritu de duda. Ahora en el nombre de Jesús le quito toda autoridad, en el nombre de Jesús. Todo pecado oculto, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estás desenmascarado y estás al descubierto. En el nombre de Jesús, se caen ahora y se rompen las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Ahora en el nombre de Jesús, no tenés autoridad. No tenés autoridad en los matrimonios, no tenés autoridad en los jóvenes, no tenés autoridad en los niños, no tenés autoridad sobre cada una de las personas que estamos acá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, empieza a transformar ahora en el nombre de Jesús. Empieza a traer vida, empieza a traer libertad, empieza a traer convicción. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, empieza a hacer todas las cosas nuevas. Empieza a transformarlas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, clamamos, creemos y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que vos, Señor, estás trabajando, Señor, en tu iglesia. Estás trabajando, Señor, en tu pueblo. Estás ahora, Señor, transformando mentes, corazones
corazones, voluntades, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigue trabajando con paz, con amor, en el nombre de Jesús. Que tu amor, Señor, en esta noche lo cubra todo, que tu amor lo cubra todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, en esta noche, a una sola voz, que estamos vivos, que estamos llenos de tu gracia, que estamos llenos de tu Espíritu Santo y que te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos.